Hay herencias que no se miden en cifras, sino en silencios, en miradas que se evitan, en palabras que se atragantan antes de ser dichas. Cuando nuestros padres murieron en aquel accidente que nadie vio venir, el mundo se nos partió en dos mitades irreconciliables, la infancia, que se evaporó de golpe, y una adultidad para la que ninguno estábamos preparados. Yo era el más pequeño, el que había llegado cuando mis padres ya rozaban la cuarentena, el hijo tardío que mi madre solía llamar su sorpresa favorita. Mis hermanos, en cambio, cargaban con el peso de haber crecido en un hogar ya establecido, con rutinas sólidas y expectativas claras. Cuando el coche se salió de la carretera, no solo perdimos a quienes nos dieron la vida, perdimos el puente que nos mantenía unidos. Quedamos huérfanos, sí, pero también quedamos extraños los unos para los otros. Y en ese vacío, como faros en la niebla, quedaron nuestros abuelos. Mis abuelos maternos nunca fueron figuras de salón. Eran personas de acción, de manos callosas por el jardín, de madrugadas en el mercado, de viajes improvisados y risas que llenaban habitaciones enteras. A sus 80 y tantos años, todavía parecían inmunes al paso del tiempo. Mantenían su casa impecable, pagaban sus cuentas con precisión quirúrgica, conducían sus coches y recibían visitas como si el calendario no existiera. Yo, en mi juventud ignorante, solía pensar que mi hermano exageraba cuando les llevaba la compra, cuando les quitaba la nieve de la entrada, cuando los acompañaba a revisiones médicas rutinarias. Me parecía innecesario, casi condescendiente. Son perfectamente capaces, le decía, sin entender que la capacidad no es un interruptor que se apaga de un día para otro, sino una vela que se consume centímetro a centímetro, sin aviso, sin drama, hasta que un día la llama ya no alcanza a iluminar la habitación. Todo cambió a principios de año, cuando el diagnóstico llegó como un puñetazo sordo: Alzheimer. No era un olvido leve, no era la típica confusión de nombres o fechas que se achaca a la edad. Era una enfermedad que empezaba a devorar los cimientos de quienes siempre habían sido los pilares de nuestra familia. En cuestión de semanas, la dinámica familiar se reconfiguró. Mi hermano, que ya llevaba años siendo la sombra silenciosa detrás de sus cuidados, fue nombrado apoderado médico y financiero. Mis abuelos, en un último acto de lucidez colectiva, habían reestructurado su fideicomiso en vida. Antes, el sucesor era nuestra madre. Tras su muerte, el trono recaía naturalmente en él. No fue un golpe de autoridad, fue un reflejo de confianza. Él había estado ahí, en las trincheras del envejecimiento, cuando el resto de nosotros estábamos ocupados construyendo vidas ajenas a la realidad de dos ancianos que, poco a poco, dejaban de serlo. Unos meses después del diagnóstico, tomó una decisión que desató la tormenta. Los mudó a una residencia asistida. No fue un capricho, ni un acto de negligencia disfrazado de comodidad. Fue una respuesta a un incendio que casi nos cuesta todo. La abuela había dejado una olla en la estufa encendida y había salido a hacer recados. Mi hermano pasó por la casa, encontró el humo, el metal retorcido, la cocina negra de hollín, y al abuelo, sentado frente al televisor, completamente ajeno al peligro, con los detectores de humo desactivados tras el último susto. La casa pudo haberse consumido en minutos. La mudanza no fue un castigo, fue un salvavidas. Pero en la mente de mi hermana, fue la primera pieza de un rompecabezas de traición. Ella comenzó a investigar. O al menos, eso creyó. Se sumergió en documentos legales, en foros de sucesiones, en artículos sobre abuso financiero a adultos mayores. Y construyó una narrativa tan sólida como frágil. Mi hermano se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de nuestros abuelos, fomentando una dependencia artificial para quedarse con el control absoluto. Decía que ahora era dueño de todas las propiedades, de las cuentas bancarias, de las inversiones. Que los había aislado, que los había encerrado en una residencia cara para que nadie más pudiera verlos, que estaba alquilando una de las casas por debajo del precio de mercado, que estaba desviando fondos, que estaba reescribiendo la historia familiar a su antojo. Yo, atrapado entre la lealtad sanguínea y la ignorancia legal, me dejé arrastrar. Me indigné, me preocupé, y, sin querer, me convertí en su altavoz. Buscamos un abogado. El primero los recibió, escuchó, revisó los documentos preliminares, con una honestidad que en ese momento me pareció cobardía. Nos dijo que no había caso, que el poder notarial era legítimo, que la estructura del fideicomiso estaba impecable, que no había indicios de fraude. Mi hermana no aceptó el no. Encontró otro letrado, uno que sí estuvo dispuesto a presentar una petición ante el tribunal sucesorio. Las acusaciones volaron como proyectiles: fomento de dependencia, aislamiento deliberado, malversación, alquileres subvalorados, control total sobre seres vulnerables. Pedían que se destituyera a mi hermano como administrador, que se revisara cada centavo, que se devolviera el poder a la familia.
Yo firmé, apoyé, creí. Hasta que la realidad comenzó a filtrarse por las grietas de nuestra indignación. El tribunal ordenó una rendición de cuentas. Mi hermano la presentó. Nuestro nuevo abogado la recibió, la estudió, y nos dijo algo que no esperábamos. No solo estaba en orden, sino que era impecable. Las inversiones habían mejorado. Los gastos de la residencia estaban documentados. Las reparaciones de las propiedades, registradas. Los seguros, al día. No había huecos, no había sombras, no había indicios de lo que mi hermana juraba y perjuraba. Y entonces vino el golpe más duro, la cláusula de no impugnación. Mi abogado nos explicó que, aunque por ahora no se aplicaba porque no había una demanda formal en el tribunal, existía. Que si mi hermana decidía llevar esto a una batalla judicial agresiva, podría perder todo derecho a la herencia. Pero ella no escuchaba. Estaba convencida, con una certeza que rozaba la obsesión, de que los documentos estaban falsificados, de que el contador público certificado que los revisó era cómplice, de que la verdad estaba siendo enterrada bajo capas de burocracia. Empecé a dudar, no de mi hermano, sino de ella, y de mí mismo. ¿Cómo podía estar tan segura sin una sola prueba tangible? ¿Por qué insistía en que la casa se alquilaba por debajo del mercado cuando el tasador oficial decía lo contrario? ¿Por qué rechazaba cualquier explicación que no encajara en su teoría? Hablé con ella, sin mencionar que había escrito sobre esto en un foro, sin revelar mis dudas. Ella habló con una suavidad estudiada, con un tono que invitaba a la complicidad, pero sin dar un solo dato concreto. Sin fechas, sin nombres, sin documentos. Solo afirmaciones, solo certezas. Y en ese momento, comprendí que no estábamos buscando la verdad. Estábamos construyendo un relato donde ella era la heroína y mi hermano, el villano. Y yo, el peón, tomé una decisión que me cambió la vida. Me alejé. Llamé a nuestro abogado, le dije que no quería seguir vinculado al caso, que retiraba mi nombre, que no podía respaldar lo que ya no creía. Él presentó los documentos, desvinculó a mi hermana como clienta, y ella, sin representación, se vio obligada a detener el proceso temporalmente. La bloqueé, no por odio, sino por supervivencia emocional. No podía seguir siendo parte de un juego donde las reglas las dictaba la paranoia. Y entonces, hablé con mi hermano. Fue una conversación incómoda, cargada de reproches silenciosos y de un cansancio que se respiraba en cada pausa. No me regañó, no me echó en cara mi ceguera, solo respondió preguntas. Y con cada respuesta, el suelo se hundía bajo mis pies. Me explicó lo del incendio. Me mostró las copias de los acuerdos de préstamo que mi hermana había firmado durante años. Me reveló que debía más de $500,000 a nuestros abuelos, por la casa, por los coches, por préstamos que nunca devolvió. Que los originales habían desaparecido del archivo, probablemente sustraídos por ella misma para borrar el rastro. Que el abuelo, meticuloso hasta el final, guardaba fotocopias en una caja fuerte ignífuga, junto con un registro de pagos que nunca mintió. Me dijo que yo también le debía algo, pero que había pagado cada mes, puntualmente, sin excusas. Me sentí enfermo, no por la deuda, sino por la manipulación, por haber sido tan fácil de convencer, por haber dejado que el miedo a la injusticia me volviera injusto con quien siempre había estado ahí. Me disculpé. No bastó, pero fue un comienzo. Y él, contra todo pronóstico, me perdonó. Tal vez porque entendió que la juventud, a veces, no es ignorancia, sino prisa por proteger a quienes se ama, incluso cuando el camino elegido es el equivocado. Me mantuvo informado. Y así, durante casi 5 años, observé cómo la batalla legal se convertía en un teatro del absurdo. Mi hermana contrató a un tercer abogado, luego a un cuarto, luego a un quinto, cada uno más agresivo que el anterior, cada uno enviando correos exigiendo copias de cheques, facturas médicas, pólizas de seguro, cotizaciones de reparaciones. Cada vez que una tubería se rompía, ella exigía 3 presupuestos. Cada vez que mi hermano presentaba la rendición de cuentas anual, ella cuestionaba cada línea, cada recibo, cada compra de ropa en tarjeta. No para proteger a nuestros abuelos, para alargar el proceso, para desgastar, para convertir el fideicomiso en un campo de batalla donde el único objetivo era agotar al otro. Los costos legales alcanzaron los $600,000. Dinero que, en un mundo justo, se habría repartido entre los 3. Dinero que se evaporó en horas de mediación, en mociones que nunca llegaban a juicio, en correos que se respondían con paciencia de hierro. Mi hermano no aceptaba nada en mediación porque sabía que era una trampa. Sabía que ella no quería resolver. Quería prolongar. Y cuando presentó quejas ante el tribunal sucesorio, el juez las enviaba a mediación. Ella retiraba la queja. Repetía el ciclo, una y otra vez, hasta que el desgaste se convirtió en norma.
hasta que el fideicomiso, diseñado para proteger un legado, se convirtió en un molino que trituraba paciencia, tiempo y dinero. Y mientras todo esto ocurría, nuestros abuelos se apagaban. Mi hermana no fue al hospital cuando al abuelo le dio el derrame. No visitó la residencia. No llamó. No preguntó. Mi hermano y yo nos turnamos en la UCI, en los pasillos fríos, en las sillas incómodas, en las noches de vigilia silenciosa. El abuelo resistió meses. Volvió a casa, pero ya no era el mismo. La neumonía se lo llevó. Y con él, se llevó una parte de la abuela. Su Alzheimer avanzó como una marea negra. Tuvo que ser trasladada a una unidad de memoria. Ella, que antes recordaba cada fecha, cada receta, cada nombre, empezó a perderse en sí misma. Resistió años. La pandemia la encontró en ese lugar, entre paredes acolchadas y manos que la sostenían sin que ella supiera por qué. La neumonía volvió. Y esta vez, no la soltó. Mi hermana no fue al funeral. No envió flores. No llamó. Solo siguió enviando correos a través de su abogado. Hasta que llegó el sexto. O quizás fue el mismo cuarto, reciclando su propio nombre. Da igual. El mensaje era el mismo. Exigencias, acusaciones, amenazas veladas. Pero algo había cambiado. El nuevo abogado, al revisar el historial, pidió pruebas de que nuestros abuelos estaban aislados, de que no se les informaba, de que se les ocultaba información. Mi hermano le envió, sin drama, los correos que había mandado durante años, actualizaciones de salud, traslados, hospitalizaciones, cambios de residencia, cada uno copiado al abogado de turno de mi hermana. El nuevo abogado leyó los hilos de mensajes, comprendió la farsa, y de pronto, su tono se suavizó. Ya no era un guerrero. Era un contable que acababa de descubrir que el libro no cuadraba, pero que el error no estaba en las cuentas, sino en la narrativa. La propuesta de distribución llegó. Mi hermano, exhausto pero firme, ofreció un reparto equitativo. Incluyó las deudas pendientes de mi hermana. Ofreció reducir la cantidad si quería quedarse con una de las propiedades. Ella rechazó. Negó la deuda. Negó todo. Hasta que, de la noche a la mañana, cambió de opinión. Quiso efectivo. Solo efectivo. Menos sus deudas, claro, pero sin propiedades, sin complicaciones, sin plazos. Firmó. Todos firmamos. El tribunal aprobó. Mi hermano vendió la casa adosada, emitió los cheques y cerró el capítulo. No hubo despedidas dramáticas. No hubo gritos. Solo un depósito bancario y silencio. 5 años de guerra, terminados con un clic. ¿Qué ganó ella? Nada. Perdió más de $200,000 de su herencia, sin contar sus propios honorarios legales. No se quedó con la casa de vacaciones que juraba y perjuraba que amaba. Cuando vio la tasación de $90,000, el valor sentimental se evaporó. Prefirió el dinero. O quizás, simplemente, no pudo permitirse el lujo de mantener una propiedad mientras sus finanzas se desmoronaban. Yo, en cambio, pagué mi deuda estudiantil. Aseguré mi posgrado. Tomé un año libre para trabajar en una organización sin fines de lucro, aprendiendo sobre el envejecimiento, sobre la protección legal de los mayores, sobre cómo el sistema puede ser un escudo o un arma, dependiendo de quién lo empuñe. Decidí cambiar mi especialidad. Quiero dedicarme a eso. A proteger. A escuchar. A no dejarme llevar por relatos bonitos que esconden verdades incómodas. Mi hermano se quedó con la propiedad de alquiler. Se la merecía. No solo por los años de cuidado, sino por la paciencia, por la dignidad, por haber mantenido la calma mientras el mundo legal se desataba sobre él. Yo lo ayudé en lo que pude. Asistí a mediaciones, revisé documentos, estuve presente. Pero él cargó con el peso real. Y hoy, somos más que hermanos. Somos cómplices de una verdad que tardó años en imponerse. Me perdonó por mi ceguera. Y yo, por fin, aprendí a perdonarme. 2 años después, la historia dio su último giro. No fue dramático. No fue judicial. Fue silencioso, como suelen ser las verdades que no necesitan testigos. Una conocida de la familia dejó caer un comentario casual. Ya no vivía en la casa grande del buen vecindario. Mi hermano, con la curiosidad de quien ha aprendido a leer entre líneas, consultó los registros públicos. La casa había sido vendida. Los coches, perdidos. Ella se había mudado a otra ciudad, a una zona que no coincidía con el estilo de vida que tanto había defendido. Y entonces, las piezas encajaron. Las deudas no terminaban en el $500,000 que debía a nuestros abuelos. Había más. Mucha más. Deudas ocultas, préstamos no declarados, gastos que sostenían una fachada. Por eso había aceptado el acuerdo tan rápido. Por eso había huido del proceso. No era codicia. Era desesperación. Y la vergüenza, cuando se mezcla con el dinero,
Es un combustible más potente que la rabia. No hubo más correos. No hubo más abogados. No hubo más batallas. Solo el silencio de quien sabe que ha perdido. No solo en el tribunal, sino en la vida. La casa de vacaciones sigue en nuestras manos. He invertido en ella. La he preparado para alquilarla en temporada. No es un lujo. Es un refugio. Un lugar donde el tiempo se mide en olas, no en facturas. Mi hermano gestiona mi parte de la herencia restante, con la discreción de quien sabe que el dinero no es un fin, sino una herramienta. Y yo, que empecé este viaje confundido, asustado, manipulable, hoy miro hacia atrás y veo no una tragedia, sino una lección. La herencia no era el dinero, era el espejo, y en ese espejo, cada uno vio lo que estaba dispuesto a enfrentar. Mi hermana vio una oportunidad de rescate financiero, y la confundió con justicia. Yo vi una causa noble, y la confundí con verdad. Mi hermano vio una responsabilidad, y la sostuvo, incluso cuando le costó años de su vida, miles de dólares y la paz que merecía. Nuestros abuelos, al final, no perdieron el control. Lo delegaron en quien demostró, con hechos, no con palabras, que estaba dispuesto a cargar con el peso. ¿El Alzheimer se los llevó? Sí, pero no les quitó la dignidad. Esa se la devolvimos nosotros, a través de la paciencia, del cuidado silencioso, de la decisión de no abandonar cuando todo se volvió difícil hoy. Cuando camino por la casa de vacaciones, siento el peso de todo lo que ha pasado. No como una carga, sino como un recordatorio, de que la familia no se mide en sangre, sino en presencia, de que el dinero no corrompe solo a quien lo busca, sino a quien lo usa como excusa para justificar el abandono, de que los tribunales no siempre dan justicia, pero sí revelan carácter, y de que, a veces, la victoria no está en ganar, sino en saber cuándo soltar, cuándo perdonar, cuándo elegir la paz sobre la razón. Mi hermana huyó como una rata, sí, pero no por miedo a la ley, por miedo a la verdad, a la que ella misma ayudó a enterrar bajo capas de abogados, de correos, de exigencias vacías. Y en su huida, dejó atrás no solo una casa y unos coches, sino la ilusión de que el dinero puede comprar el silencio de la conciencia. Nosotros, en cambio, nos quedamos, con nuestras cicatrices, con nuestras lecciones, con un legado que ya no es solo financiero, sino humano. Y eso, al final, es lo único que perdura.